Compañeros, Claudia, buenas tardes. Propósito del que nos ocupa en esta ocasión en cuanto a la gestión de patrimonio y las experiencias de recuperación, es importante dar un brochazo inicial eh, en lo tocante a la evolución de este concepto, de esta dinámica al interior del país. Indudablemente es la prioridad, pero pues rápidamente hacemos un bosquejo de su devenir histórico. Eh, digamos que la antigua Grecia nos ofrece, digamos, unos amplios espacios eh, de manejo del patrimonio cultural, es donde se logra ver como cuna de la civilización occidental una eh, consolidación de lo que es el arte, de lo que es la cultura y por ende de su rescate. De ahí, pues, obviamente venimos todo un proceso histórico que no es el objeto de ahondar acá, pero importante mencionarlo como una cierta origen, como un cierto origen de la gestión como tal y de la recuperación. Hablando a propósito de Colombia, digamos, haremos ahorita a continuación una pequeña línea de tiempo, digamos, de los cuanto, más que de tiempo en cuanto a los eventos como tal, que son relevantes en materia de gestión de patrimonio, pero importante destacar los contrastes que generan principalmente en lo que es concebido como arte y a propósito de la literatura, y generar ese comparativo de contrastes entre Colombia y Europa. En Colombia, finalmente encontramos que hay una tendencia a la especialización en el concepto de cultura como tal, y fundamentalmente lo encontramos como una herramienta y que se da en el sector académico o destinada exclusivamente al sector social o laboral o en su defecto a la política. Pero esto va mucho más allá y esto lo encontramos claramente en la cultura europea y en el desarrollo cultural europeo. Encontramos que allá la literatura puntualmente es un reflejo de una dinámica histórica, social e identitaria, cosa que contrasta mucho con lo que hallamos nosotros en la política colombiana, de la cultura propiamente dicha y por supuesto de la literatura. Hablando puntualmente de los textos que nos ocupan, eh, el texto de la política cultural en Colombia, que está desarrollado y se contiene en la UNESCO, o pues meditado por la UNESCO más puntualmente, encontramos pues algunas referencias importantes donde reiteramos el tema inicial, es ligar la cultura a la parte educacional, al tema académico fundamentalmente. Posteriormente, digamos que hay unas condiciones y unas variables que son importantes, que son variables de índole social, económica, política y moral. Y ya la política o el desarrollo de la cultura tiende a migrar a una dicotomía y a generar una mejora o equilibrio de las dicotomías que se generan. Entonces, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, entre los ricos y los pobres, entre las que tienen salud y los desnutridos y los que tienen educación y los que son analfabetos. Entonces digamos que en principio, cuando hay otras, es una de las partes que llama la atención y que indudablemente son como de los pilares o de las metas del desarrollo cultural que tiene que tener el país. Hay unos planes culturales como tal en el texto, digamos que podrían decirse de alguna manera que son fundacionales, además porque por alguna razón está contenido en la UNESCO el libro y bueno, y está editado allá, y es un tema de generar e incorporar los planes culturales, que son bastantes, digamos, no los mencionaré en este momento, pero es incorporarlos al Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí entramos, digamos, a desarrollar un poquito el tema del concepto de la evolución histórica de la gestión del patrimonio en Colombia. Entonces, digamos que hay como una base inicial que es la expedición botánica, que nos aporta no solo en materia científica, sino cultural, un desarrollo enorme y sienta como las bases. Hay otros que por supuesto son importantes, pero no entraré a detallar en el momento por el tiempo. Entramos a encontrar una que a mi modo de ver es fundamental, es la Constitución del 86, pero es fundamental por su ausencia, porque la cultura brilla por su ausencia. Venimos de unas comparaciones y donde ya empieza a integrarse la cultura europea en tantas cosas, pero
desafortunadamente la parte cultural, la parte artística, en la parte literaria se omite, por supuesto. Y la Constitución del 86 en su ultraconservadurismo es claramente un reflejo de ella. Digamos que las reformas posteriores se puede destacar la República Liberal del 30 al 46. Esa hegemonía liberal indudablemente trae consigo unos cambios fundacionales, unos cambios también fundamentales, que hace parte no solo, no hablemos puramente de la política como tal, de liberales y conservadores, pero sí del ideal liberal. E indudablemente la cultura va aparejada con muchos de esos ideales y se ve y se percibe y es inherente, digamos, a la filosofía de esa política. El Frente Nacional entra con un tema puntual, y es que al finalizar creo que en el 68 entra Colcultura, entonces ya hay por lo menos un organismo encargado de la promoción y de manejar la dinámica cultural en el país. Posteriormente destacan las juntas regionales de cultura, que es en el año 80, y entra la Constitución del 91, en un ambiente tan convulso, a pesar de que nuestra historia siempre ha sido de alguna manera convulsa socialmente, y en posterior, en el 97, me parece que es un hecho ya trascendental, a pesar de que hay críticas fundamentales, de entrar a conformar el Ministerio de Cultura, entrar a darle ya una autonomía total y un lugar en el gobierno y en el Estado como tal. Entonces esto es un logro. Y ya entrando, digamos, a la parte analítica, no podemos negar que lentamente se le ha ido desarmando, por decirlo de esa forma, y se ha ido desplazando el presupuesto a otras áreas que, por supuesto, dependen de la filosofía política del momento o de la lógica o ideología política del momento. Me llama la atención, por supuesto, el libro de referencia en el artículo de Marta Elena Bravo. Hay una parte en la página 56, donde dice, pues, a propósito de el Ministerio de Cultura del momento, obviamente, pues entendible, pero me parece relativamente risible que lo diga en estos términos en los años donde el presupuesto militar y el presupuesto destinado a la guerra ha absorbido por completo muchas de las, no solo materia artística, cultural, salud, etcétera, ha absorbido por completo y se ha desplazado ese presupuesto allá, pero entonces ella obviamente una funcionaria y pues bajo la potestad del en ese momento presidente Álvaro Uribe Vélez. Dice lo siguiente: en estos años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez existe una constante preocupación por la cultura en localidades y regiones y por la construcción de una Colombia digna que logre resolver problemas enormes de violencia e inequidad. Indudablemente puede ser que se quedó en la fase de preocupación, pero es más que claro y consabido que ahí es el único escenario donde podemos advertir que ha habido realmente algo, preocupación y ya, porque inversión no. Digamos que es un escenario que es un lugar común, me parece a mí, se mantiene, porque digamos que esas políticas ultraguerreristas y que ven la educación, ven la cultura, ven el arte como un estorbo, van siempre a tratar de montar una barrera para que el pueblo, el ciudadano en general, y no hablo simplemente de la base de la pirámide, sino en general, el ciudadano común de la base media, incluso la parte alta, pierda acceso a eso, pierda acceso a la cultura, pierda acceso a la literatura, pierda o no pueda acceder de manera fácil. Y creo que ahorita se vive de alguna forma. Entrando un poco a la experiencia como tal de la vorágine, fue la experiencia que me llamó y suscitó mucho mi atención. Encontramos que hay un recorrer de los pasos de la vorágine, donde se conforma un documental, un documento auditivo, digámoslo así, es una experiencia sonora como lo dicen los autores, y es una experiencia que va más allá del documental, entonces no es simplemente un documental del autor como tal, no es un documental de la obra como tal, o simplemente recorrer de esa forma. Entonces entramos que hay 4 aspectos que llamaron muchísimo mi atención en cuanto a los productores de la experiencia sonora, como ellos lo denominaron. Si se les preguntaba, ellos dijeron al final de cuentas si es una historia de ficción, si es un trabajo investigativo, si es un proyecto artístico y sí, también es un proyecto que da voz
a los desprevenidos. Entonces es un proyecto que indudablemente marca un antes y un después en materia de rescate del patrimonio laboral, del patrimonio cultural, en tanto a la obra merece esa identidad, merece llevar a ser rescatada de una manera diferente. Indudablemente, pues La Vorágine es una obra representativa, emblemática y genera obviamente un reflejo de una realidad social. En cuanto a cómo está vinculada con el proyecto, el mío es de Jade Rivera, un escritor que aún vive, un escritor huilense. Digamos que es un lugar común, indudablemente, que la realidad siempre nutre a la literatura de una u otra forma. Ese es un lugar común, consabido, digamos, en materia literaria. Pero más allá de eso es cómo esa realidad social nutre regionalmente y puede generar la exacerbación. Entonces usted como escritor ya se adentra en una realidad, la vive, la siente, no solamente es una situación referencial. Y de alguna forma José Eustacio Rivera lo trata de hacer con este libro, donde va por más de 6 departamentos, está en Boyacá, está en Casanare, está en Bogotá, hacen el seguimiento de la tierra de William Rivera, están en Casanare, está en Puerto Inírida, pues Puerto Inírida está en Guainía, están en el Meta, entonces muchos departamentos están en esa cercanía con el Amazonas. Entonces son lugares que permiten llegar a abrir la mente del escritor y traducir en palabras, traducir en una novela, en este caso, en La Vorágine, una situación que 70 años después, casi 70 años después, va a tener sentido en tanto los productores van, buscan, encuentran todavía vivo ese ambiente, encuentran vivo esa cultura, encuentran vivo esos hechos históricos que de alguna forma, y esos hechos culturales y esa cultura impregnada en la gente, en las regiones y en las zonas que sirvieron de base para la creación del texto y de la obra. Y en ese sentido, pues hay un contraste indudablemente, ya con esto cierro, que percibo, es respetable claramente, entre Jade Rivera, el autor que comentaba, del cual estoy haciendo mi proyecto final, frente a José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera claramente está convencido de su obra, está en Nueva York para su muerte, y muere allá buscando o tras la búsqueda de llevar al cine su obra, lo cual pues obviamente habla del convencimiento de sí mismo y de la grandeza, entre comillas, de su obra respecto a lo que él quería no solamente proyectar, no estaba convencido que se podía. Y hablo de contraste por cuanto Hader manifiesta que su interés es escribir y transmitir algo. En eso hay una cierta identidad, transmitir algo con su escritura. Pero más allá de eso no hay un interés de figurar, no hay un interés de, digamos, de destacar. Y esa parte es quizás una de las cosas que de alguna forma se liga directamente a la gestión del patrimonio y al rescate, porque este rescate muchas veces se da porque tantos autores, tantos artistas, tantos eventos son menospreciados o incluso están siendo dejados de lado o incluso fruto de una, entre comillas, autoestima literaria, si se puede decir, muy baja, lo que lleva a menospreciar su propio trabajo y rescatar esto cuando vale la pena, cuando tiene asidero en los focos de recepción, digamos, de índole educativo, de índole formacional y en la dinámica social, que le puedan aportar un cambio de percepción, un cambio de idea, un cambio ideológico, un cambio de postura y de visión respecto al mundo que va más allá de redes, más allá de computadores, más allá de celulares, más allá de medios sesgados y tergiversadores a diario y permanentemente, es algo que merece la pena. En este sentido, siento y percibo que es una oportunidad inmensa y así enfoco, digamos, el asocio entre la obra y el documento sonoro que se crea en La Vorágine para La Vorágine y el proyecto con Jade Rivera, oriundo del Huila de Neiva. Muchas gracias.
Disculpen por el exceso en por extenderme tanto. Feliz tarde.